Buenos días a todos y gracias por asistir en este domingo a las 13ª Jornadas de la Disidencia. Como hemos dicho muy a menudo, todo lo que ha de permanecer en este mundo permanece a través de la constancia, la lealtad y la fidelidad. Quien traiciona sus antiguos ideales, traicionará mañana también los nuevos. O como decían nuestros clásicos, lo que ha de durar una eternidad, ha de tardar otra en hacerse. De que vuestra asistencia por 13º año a las Jornadas de la Disidencia habla en vuestro favor. De forma muy especial quiero hablar de alguien que hay aquí en el público. Entrando le han comunicado el fallecimiento de su padre, a pesar de que él sabía que estaba gravemente enfermo. Ha venido a escucharnos hoy aquí esta mañana y 5 minutos antes de entrar su padre ha fallecido y ha decidido permanecer entre nosotros. Esas son las lealtades que cuentan a largo plazo para siempre. Hoy veníamos a hablar de una cuestión de palpitante actualidad, cuál es la destrucción de todo un mundo, ¿no? Vivimos en una sociedad que cambia a pasos agigantados y de forma forzada. Yo recuerdo todavía de pequeñito, vivía en Baeza, un pequeño pueblo de Jaén, ¿no? Jugábamos todavía a las canicas de cristal, hacíamos un hoyo en la tierra y éramos felices. Las niñas saltaban a la comba, los niños hacíamos tirachinas con las ramas de los árboles y disparábamos contra las latas de tomate. Y si no nos veía nadie, nos íbamos a la estación del pueblo a disparar a los cristales de la estación. ¡Qué pillastres!, ¿verdad? Pero éramos niños. Y los niños podían salir de casa sin problema, sin que nos secuestraran, sin que nos violaran, sin que nos pervirtieran. Íbamos en bicicleta. No teníamos aparatos electrónicos. Hoy en día, nuestra infancia, nuestros hijos, nuestras hijas, viven en la sociedad multipantalla, ¿no? Están con el WhatsApp contestando a las amigas y el iPad mirando algún anuncio y simultáneamente con el ordenador para consultar YouTube y tienen la televisión encendida. Y tienen la televisión encendida viendo el Disney Channel, que es auténtico veneno para el alma de los niños. Como sabéis, Walt Disney era el poeta del alma popular europea y de los eurodescendientes en Estados Unidos, que cantaba a la belleza, a la naturaleza y al amor a los animales para su público, que era el público europeo, norteamericano, blanco. Una vez fallecido él, heredó el imperio Disney su hermano, que continuó con algunas películas como Aristogats. Luego 3 personajes de la tribu internacional compraron Walt Disney y hoy en día el Disney Channel se encarga prácticamente y únicamente de educar a los niños en la sociedad multicultural y multirracial, obligando de alguna forma a esas niñas inocentes a que se acostumbren a que tienen compañeros, compañeras de otras razas, de otras culturas y otros colores con los que tendrán un día que mezclarse. Y en esta sociedad que cambia rápidamente se ha producido ya un proceso de destrucción masiva. Un proceso de destrucción de la familia. La familia está desestructurada en toda Europa. Los niños no tienen papás y si los tienen en diversos lugares. Un proceso de destrucción de la fe, del hecho religioso, de la conexión del alma con lo sacro. Ayer hablaba el pensador ruso Alexander Dugin de forma muy precisa y muy contundente del Dasein de Heidegger. Lo que diferencia al ser humano de los animales y de las máquinas es que somos conscientes de que estamos aquí, que vamos a morir y que hay un más allá después de la muerte. El hecho religioso es fundamental para el ser humano. Todas las razas, pueblos y culturas han tenido fe, han creído en el más allá, en una fuerza poderosa, en un Dios. Es la primera época de la historia de la humanidad, el primer continente donde la gente no tiene fe, donde el aburguesamiento de las almas, la maquinización, los placeres mundanos y la vida cómoda han sustituido a esa fe. Y las iglesias se vacían. Se ha destruido también el lenguaje y hemos dejado de entendernos. El sistema realiza una ingeniería del lenguaje de forma que resulta prácticamente imposible
hablar con otras personas e intercambiar información. Un ejemplo muy concreto que todos conocéis. Las clínicas abortistas no se llaman clínicas abortistas porque queda muy feo, sino se llaman clínicas para ejercer el derecho de la mujer. Y a los bebés que son asesinados en esas clínicas abortistas se les prefiere llamar fetos, porque queda más lejano. Un bebé es algo tierno, cariñoso, hermoso, es el futuro. Y a las asociaciones pro vida no se las llama pro vida, lógicamente, en los medios de comunicación, sino que se les llama organizaciones que quieren impedir el derecho de la mujer. Es una manipulación del lenguaje tremenda, ¿verdad? Y así podríamos seguir hablando, ¿no? Ayer hablaron, y no voy a repetirlo aquí ahora, de ese insulto arrojadizo llamado fascista, ¿verdad? El sistema coge una palabra, cualquiera, la llena de contenido totalmente negativo, entonces te la tira a la cara y te destruye delante del público, ¿no? Pero llega un momento que la utilización de esa palabra como fascista, no como definición de una época histórica concreta, sino como insulto político, ya no tiene ningún sentido, ya no tiene fuerza. Todo el mundo es fascista para el partido contrario. ¿Y cuál ha de ser vuestra reacción frente a esta manipulación del lenguaje? No hacer ni puñetero caso de las palabras insulto y de las palabras arrojadizas. Cuando ahora os digan fascista, ¿y cuál es el problema? ¿Tiene usted algún problema con esta palabra? Miren en el diccionario su significado. O si pretendéis defenderos de esa invasión planificada organizada por los globalistas, os llamarán racistas, lógicamente. Y el sistema siempre da esa connotación negativa a la palabra. Y tenéis que empezar a acostumbraros a decir, y las razas en sí existen, han sido creadas por Dios, son parte de la naturaleza, todas las razas, pueblos y culturas nos queremos, nos respetamos, nos amamos y colaboramos, y hemos de colaborar en el futuro para combatir a los globalistas que quieren destruirlos a todos, porque son blancos, árabes, chinos, negros, musulmanes, cristianos o budistas los que pierden su identidad con esa mezcla forzada. Yo tengo en mi pueblo 4 o 5 amigos negros, podría llamarles subsaharianos, pero queda un poco cursi, o llamarles de color o africanos, no son negros y ellos están muy contentos de ser negros. Son gente estupenda, ¿eh? Los negros son una raza joven, es una raza prolífica, cumplen los deseos de la naturaleza de tener bebés. Es una raza bastante noble y suelen ser humildes. Sé que hay negros que se dedican a las drogas, a la prostitución, son manteros, pero los que yo he conocido son gente humilde que intenta aprender el oficio. Muchas cosas no las saben hacer, pero son buenas personas los que yo he conocido. Todos tienen muchos hijos y muchos hermanos, pero eso no es su problema, sería en todo caso nuestro problema. Perdón, este trasto, ahora vamos contra el trasto y el trasto está molestando ahora. Ops. El trasto este, vamos a decirle a la porra, ya está. Pero también podemos comprobar en todos los pueblos y ciudades a los amables chinos. En Barcelona está lleno de bares españoles tradicionales de toda la vida que ahora son administrados por familias chinas, tremendamente trabajadores, tremendamente serios, no causan problemas, no se mezclan con los españoles, crean negocios de todo a 100 o negocios de otro tipo donde venden prácticamente de todo. Uno encuentra allí de todo: tijeras, celo, ropa, envases, plásticos. La raza china es tremendamente inteligente, como todas las asiáticas, pero es evidente que los chinos no son los africanos. Los chinos tienen unas capacidades que los africanos no tienen, ¿no? Los africanos tienen unas capacidades para el ritmo, para la música propia, para el trabajo, pero los chinos son mucho más organizados. ¿Quiere eso decir que los chinos son racistas por ser más organizados, más capaces, por montar negocios en Europa y administrar bares? No, simplemente son chinos. Y los africanos son africanos con sus virtudes y capacidades. Y luego tenemos el mundo árabe, ¿no?, que vive en la Edad Media, con todo lo bueno y lo malo que eso supone. Vivir en la Edad Media supone tener grandes tradiciones de familia, de respeto, de fe, y a su vez peculiaridades que a nosotros nos extrañan, ¿no?
Leía esta mañana en la prensa, los Mossos de Escuadra en Cataluña pues han descubierto 75 casos forzados de matrimonios de niñas de 10 años con señores de 50. Cosa que en España pues es inenarrable, ¿no? ¿Verdad? Entre 5 y 12 años es la edad recomendada de estas culturas de Pakistán, de Afganistán o de África o de Oriente Medio para casar a estas niñas. Y ha sido gracias a una niña que se ha despedido en el colegio: señorita, mañana no vengo al cole porque hacer una fiesta por mí que me voy a casar. Y este profesor, que no todos, ha decidido llamar a la policía y la policía ha descubierto esta red de pesca de niñas para casar con señores de 50 años, ¿no? Y luego otros horrores como la ablación. Pero es su mundo, es su cultura. Nosotros solo podemos recomendarles que no lo hagan, pero es la suya. Luego tenemos a los japoneses. Los japoneses no nos necesitan. Los japoneses son leales a sí mismos, a su cultura y a su tradición. Venía un amigo recientemente que ha estado 3 meses por allí y me decía: es increíble, pero tienen monumentos a los kamikaze, con todo el respeto. Y tienen monasterios budistas con monjes rezando constantemente a los caídos de la Segunda Guerra Mundial. Cosa inenarrable, por ejemplo, de encontrar en Alemania y pronto ya en España. Los japoneses tienen esa visión comunitaria de nacionalismo étnico y no permiten ni la entrada de musulmanes, tampoco quieren negros y tampoco quieren muchos occidentales, porque saben que estamos a traerles problemas y decadencia, ¿verdad? Probablemente la sociedad japonesa no es perfecta, pero son como ellos quieren ser. Y tienen, creo que 9.000 inmigrantes en un campo de concentración, les dan de comer, les dan de dormir, si le gusta bien y si no a su casa. Lógicamente no va nadie a Japón. Bien, hemos hablado de los chinos, de los japoneses, de los árabes y de los negros. ¿Y nosotros? ¿Qué pintamos en todo este planteamiento? Pintamos bastante. Primero porque somos una nación, una raza, una etnia, una cultura en plena desaparición galopante. La inmigración masiva que amenaza nuestra destrucción está ocurriendo aquí en Europa. No ocurre en Japón, no ocurre en China, no les ocurre a los negros, solo nos ocurre a nosotros. No deja de ser curioso, ¿verdad? Pero esa destrucción es real. Estas destrucciones diversas de las que hemos empezado a hablar al principio, hemos de añadir la destrucción, por ejemplo, del arte, ¿no? El arte es un hecho de humanidad, forma parte del ser humano, ¿verdad? Y no solo forma parte del ser humano, es lo más elevado del ser humano, porque es su búsqueda de la belleza y de lo espiritual. Cómo elevar a mis connacionales, a mis contemporáneos, por encima de sus miserias humanas de comer, dormir, ir al baño, cenar, cojear cuando uno está enfermo. Y en la cultura europea, 2 veces milenaria, empezamos ya con los griegos, cuyo ideal de vida era precisamente la belleza artística. Los templos griegos maravillosos que todavía hoy podemos disfrutar, con su belleza horizontal, cantaban a la plaza pública, donde el ciudadano griego discutía las cosas de la ciudad y las cosas de la comunidad. No nos engañemos, la democracia griega era una democracia étnica. Tenías que tener padres atenienses para ser reconocido como griego, si no eras meteco. Meteco eran los esclavos capturados en las guerras o importados de Oriente Medio para las colonias factoría, ¿verdad? Pero ese ideal de belleza les llevó a producir esculturas maravillosas, preciosas, que todavía hoy podemos disfrutar, de hombres y mujeres que con unas manos hicieron de una pieza de mármol, de una piedra, auténtica belleza. No solo era el ideal de belleza lo que movía a los griegos, sino que consideraban que los dioses no podían ser otra cosa sino seres humanos extremadamente bellos. De ahí que las figuras de los dioses griegos eran chicos y chicas muy hermosos. Y luego tenemos la Edad Media, ¿no? Donde el ideal de toda la sociedad era la fe en Dios, la religiosidad, los cantos, las oraciones, las bóvedas se elevaban hacia lo alto. Tanto las catedrales románicas o góticas, cuyos autores desconocemos, porque la individualidad, el arquitecto, el ingeniero carecía de importancia. Era Dios la meta de toda la comunidad. El herrero, el picapedrero, el arquitecto
creaban aquellas catedrales para honrar a Dios. Y toda esa comunidad europea, entre las bahías de Irlanda y Vladivostok, entre Noruega y Cádiz, rezaba al mismo Dios y tenía una misma fe. Y esas catedrales son un reflejo de esos ideales y de esa belleza diferente a la griega que tenían los europeos. Llegó luego el Renacimiento, donde individuos concretos con nombres y apellidos representaban toda una época, ¿no? Se volvía a la belleza clásica. Pero también se incluyeron desnudos ya en las iglesias y las catedrales, no había una vergüenza tal como en la Edad Media para ello, ¿verdad? Pero también se creó belleza. Pero llegamos a nuestra época. Y en nuestra época, reflejo de su época, porque cada arte y cada concepción del arte es un reflejo de su época, nos imponen el arte abstracto. El arte abstracto que no entiende nadie. Dada y los dadaístas defendían que lo que ellos hacían era absurdo. Y lo declaraban personalmente. Lo que nosotros hacemos es absurdo, no tiene sentido. No le busquen explicación ni definiciones. Lo absurdo por lo absurdo. Tristan Tzara, uno conocido del movimiento, un judío rumano casualmente, solo casualmente, decía: yo lo que quiero es destruir todo lo que tenéis en el cerebro, quiero destruir la sociedad y promover la desmoralización en todos los sentidos, hacer de vuestro cielo un infierno. Eso es lo que quería el arte abstracto de Tristan Tzara. Aragón, otro abstracto que conoceréis sin duda, afirmaba: yo quiero destruir la civilización. Y Miró, el hombre de las manchitas y las comas y las tonterías, decía: voy a aniquilar el arte. No se escondían. Claramente eran contrarios a la concepción de belleza tradicional de los europeos. Yvonne Levy, otro personaje de la tribu internacional, decía sobre este movimiento: no hay que perder de vista el origen étnico de los marchantes y de los artistas. ¿Cómo consiguieron que una mamarrachada pintada sobre un lienzo llegara a tener valor? Simplemente los marchantes las compraban, las acumulaban, las pagaban a precios bastante ridículos a estos, entre comillas, artistas, y luego las iban soltando en pequeñas dosis en el mercado en Nueva York o en París, convirtiendo el arte por vez primera en un producto del capitalismo, en una mercancía. Se trataba de dar valor a algo que no lo tiene y hacer que la gente pagase por ello millonadas. Los grandes capitalistas norteamericanos dijeron: hombre, pues está bien, porque convierto mi cash, mis dólares, mis millones de dólares, en obras de arte que a mí me gustarán o no, pero que son valoradas por los marchantes en el mercado. Una forma de inversión. Y convierten el arte en inversión. ¿Y qué nos traen estos artistas? Duchamp nos trae un urinario público, lo expone como obra de arte, genial. O la rueda de una bicicleta sobre un taburete, por ejemplo. O salen a la palestra e insultan al público y se desnudan delante del público. Su misión era escandalizar, era lo raro, lo extraño, lo bárbaro. Y hay una presión de los medios de comunicación por aceptar como normal y natural lo que no lo es. Ellos se sienten halagados, el público no dice nada porque tiene miedo a que le acusen de tontaina, y los marchantes y los periodistas promueven ese arte destructivo. Al destruir el arte y destruir la imagen misma del ser humano, se está destruyendo al ser humano. Ayer hablaba Alexander Dugin de la poshumanidad, y es así. Para crear esa poshumanidad, previamente hay que destruir la imagen misma del ser humano. Pero no solo el lenguaje y el arte. En un paso más allá, se pretende ahora acabar con el dinero. Sabéis que ya el Banco Central Europeo tiene planes para acabar con el billete de 500 euros. La excusa es que las mafias y los terroristas tienen más facilidad para pagar armas. Podéis creerme
ni la mafia ni los terroristas van a tener problemas por carecer de billetes de 500 euros, ¿verdad? Y además, en la tradición alemana, pues antes del euro tenían el billete de 1000 marcos, y a los alemanes les gusta mucho pagar en cash. Por cierto, que es de las pocas naciones, junto a Japón, donde se resisten a la tarjeta de plástico, a las tarjetas de crédito, y quieren impedir que les obliguen a renunciar al dinero contante y sonante del bolsillo. Y en Estados Unidos se pretende hacer lo mismo con los billetes de $100. ¿Quién hay detrás de esta campaña? Tenemos a Mario Draghi, del Banco Central Europeo, a Cornell, del Banco de Inglaterra, y de la Reserva Federal, a Connelly, creo que se llama, en Nueva York, los 3 altos funcionarios de Goldman Sachs. Es decir, la alta finanza internacional y el gran capital quiere acabar con el dinero contante y sonante. Si acaban con el dinero cash, que llaman ellos, es un paso más a la pérdida de nuestra libertad. El dinero que tienes en el bolsillo es tuyo. Si tú cobras 1000 euros a final de mes, por cierto, el 30% de los españoles son 1000euristas, y esto hay que recordarlo cada vez, tú puedes gastarlo en lo que quieras y nadie va a saber en qué lo gastas. Si lo gastas hace 3 años en un libro de Librería Europa, nadie podría perseguirte por haber comprado un libro de Librería Europa. Si pagas una entrada en las 13ª jornadas de la disidencia, nadie va a saber que estás entrando en este meeting para comprar esta entrada. Pero si acaban con el dinero cash, todo será vía una tarjeta de crédito. Sabrán lo que haces, a dónde vas, qué billetes de avión has comprado, a qué mítines ilegales has asistido, qué libros peligrosos estás leyendo. El control del Estado es total en ese momento. Pero no solo eso, los bancos no hacen las cosas por idealismo, lógicamente. Sabéis que los bancos crean dinero de la nada. Al crear dinero de la nada se producen crisis cíclicas que llevan a que estos bancos, parte del sistema, entran en quiebra. Tenéis en la memoria, sin duda, Northern Rock en Inglaterra, ¿no? Los pobres ingleses corriendo a la ventanilla de Northern Rock en 2010, creo que fue, a recuperar sus ahorros, los ahorros de los pobres jubilados británicos. O la crisis de Chipre, donde también los pobres chipriotas fueron corriendo, y ahí impusieron una norma que se va a generalizar. Los ahorros de los chipriotas en 2013 se les retiró un 10% de los ahorros para proteger al hundimiento del banco. Es decir, con un simple botón en un ordenador, los ahorros de los jubilados pasaron a formar capital propio del banco. Es un robo, un asalto a mano armada, ¿verdad? En la Edad Media, en épocas anteriores, habrían hecho con estos banqueros cosas bastante feas. Y esto es exactamente lo que quieren los banqueros. Ellos saben que antes o después habrá que enjugar las deudas que tiene el sistema financiero y quieren hacerlo con vuestros ahorros. Y para que no corráis a sacar el dinero de los bancos, poco a poco van a imponer la destrucción del dinero. Hay países como los países escandinavos. Dinamarca, por ejemplo, es el país con menos cash del mundo. Todo el mundo paga con tarjeta de plástico, un croissant, un café, una Coca-Cola. Hay que reconocer que es práctico, que es cómodo, ¿no? Si te roban el dinero, pues es un problema, no tienes que ir con calderilla, con cambio, y con la tarjeta de plástico te descuentan de tu cuenta, ¿no? Pero son más inocentes que una gamba, que diría un andaluz, estos escandinavos, ¿no? Tienen una palabra en Alemania y en los países escandinavos que es la misma, que es blauäugig, que es ojo azulado, ¿no? Tener ojos azules para ellos es ser más inocente que una gamba, te lo crees todo. Dicen, los moros van a pagarnos las pensiones. Ah, muy bien. Y los negros van a salvar la natalidad de Suecia y de Alemania. Ah, vale, de acuerdo. Esto es el blauäugig, ¿no? Si no conocéis la cultura nórdica. En ese sentido son blauäugig. Pero en Suecia han ido más lejos. Ya ni siquiera la tarjeta de plástico. Imponen el chip en la mano. Una cosa que se ha hablado, existe, todavía no se ha impuesto, pero millares de personas en Suecia voluntariamente se han dejado imprimir un chip en la mano y pagan todo. Pasan el chip y pagan la Coca-Cola, el café, abren las puertas. Es tremendamente práctico, también hay que reconocerlo. Lógicamente yo no sé si luego los anticuerpos de tu mismo cuerpo dirán, este cuerpo extraño que hay aquí, con 1000 euros en tu mano, no es muy normal, no estaba previsto en la creación de Adán y Eva, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo tienes ya impuesto.
esa destrucción del dinero es otra vez un paso hacia la destrucción de la humanidad y a su esclavización. La otra cosa que destruye es la historia. Si tú quieres destruir una nación, destruyes sus monumentos, destruyes su memoria histórica, acabas con sus héroes, con sus mitos fundadores, con sus mitos religiosos. Aquí tenemos ahora el problema de la tumba del pobre Franco, que lleva 40 años muerto. En vida no se atrevieron a tumbarlo y ahora que está muerto quieren pasearlo por Madrid a ver dónde lo entierran finalmente, ¿verdad? Pero es evidente, desenterrar a Franco del Valle de los Caídos no es la meta. La meta es acabar tirando la cruz del Valle de los Caídos, que representa la cristiandad y la catolicidad de España, donde este hombre, con buena fe, intentó aunar a unos y a otros de un bando o de otro y enterrarlos juntos, todos aquellos que no tuviesen familia, ¿verdad? Veremos cómo Podemos acabará proponiendo hacer del Valle de los Caídos un monumento del Holocausto, un monumento a la democracia y, vete a saber, a los perseguidos homosexuales del mundo o al LGTB. Pero en esa destrucción constante de todas las cosas nos encontramos. Y si nos destruyen la historia, destruyen la nación. Hemos visto en Estados Unidos cómo la izquierda ha tirado abajo el monumento al general Lee de los Estados del Sur, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace esto la izquierda? Porque otra cosa que destruye es la política. La política es la ciencia de lo posible y de la organización de las naciones. En la política siempre ha de haber un par de partes, ha de haber un pro y un contra. Había hasta hace poco los liberales y los marxistas, la izquierda y la derecha, que no son hoy en día sino vías de garaje. Ahora hay solamente una idea única, que es la globalización. Unos vestidos de izquierda imponiendo el marxismo cultural, que no es sino liberalismo cultural. Y la izquierda, que ha abandonado al obrero, ha abandonado a los trabajadores, en los años 80 renunció a defender al trabajador, se ha impuesto como misión ser la vanguardia cultural del liberalismo del gran capital financiero internacional. Es la izquierda la que lleva a cabo la disolución social. Es la izquierda la que impone las políticas del matrimonio homosexual. Es la izquierda la que impone la educación sexual temprana para niños de 4 años en las guarderías. Es la izquierda la que impone las políticas de género, que ahora decía un funcionario de la ONU que no hay 2 o 3 géneros, que hay 120, yo no sé por dónde los ven, por muy decadente y degenerado que sea, 120 sexos tiene tela. Pero esto es lo que dicen. Y es la izquierda la que impone el LGTB, X, Y y Z, porque yo no sé dónde se acaba eso, ¿verdad? Y la izquierda impone también la política migratoria masiva hacia Europa. ¿Por qué? Porque el gran capital financiero internacional y el liberalismo cultural, de los cuales la izquierda solo es el hombre de la porra, lo que quieren es crear un nuevo pueblo. El pueblo, traicionado por la izquierda, no cree ya en este sistema. Y como ellos lo saben, quieren llevar a cabo la gran sustitución. Disolver al pueblo autóctono, y nadie os ha preguntado si es lo que queríais, y crear un nuevo pueblo. Este nuevo pueblo elegido, que es una falacia intelectual, pues es este pueblo de las minorías protegidas. La minoría homosexual, la minoría LGTB, la minoría de los negros, la minoría islámica, y todos ellos juntos hacen el nuevo pueblo, porque el pueblo autóctono no se deja engañar por más tiempo. Y ahí llegamos a la idea tan cacareada en los medios de comunicación de los populismos. Pero como lo explicó ayer muy bien Alexander Dugin, no voy a insistir sobre ello. Los populismos no son ni más ni menos que la reacción de los pueblos a una dictadura del liberalismo. Y todos aquellos que denuncian los populismos son en realidad populicidas. Quieren aniquilar al pueblo. Es un auténtico genocidio étnico y etnocidio cultural.
porque con esa mezcla racial, esa mezcla étnica, esa imposición extraña de pueblos del tercer mundo, se nos impide ser como somos y se nos impide ser nosotros mismos. En esa situación nos encontramos. Y en esa situación vais a tener que tomar vosotros parte. No podéis quedaros en casa viendo la televisión, no podéis quedaros detrás de la barrera. Ya no es el momento de las advertencias, es el momento de los cumplimientos. Los planes ya han tenido lugar. Yo no sé en Madrid, pero por Cataluña, en cualquier pueblo, vas paseando y ves siempre media docena, una docena de negritos paseando arriba y abajo. Fuertes, jóvenes, guapos, pero están aquí. Y el sistema nos dice, hacen falta 5 millones más de negros en España. Quieren traer 5 millones más porque dicen es la solución a nuestro problema de la seguridad social. Una falacia y un engaño tremendo, ¿verdad? Como sabéis, en Europa viene a ser 1 de cada 6 contribuyentes es 1000 eurista. Los otros 5 pues son 2500 euristas o 5000 euristas. Eso es la media en Alemania o en Francia, ¿verdad? ¿Quién los pillara, verdad? En España son 2000 euristas por cada 3 contribuyentes, perdón, por cada 6 contribuyentes. Lógicamente, el contribuyente 1000 eurista paga muy poquito a la seguridad social. Un contribuyente que ha estado de los 18 años a los 67 pagando, viene a pagar a la seguridad social unos 136.000 euros. Pero dada la esperanza de vida actual de los españoles, que hemos salido en las estadísticas recientemente, como la nación más longeva del planeta. No somos los más felices, parece ser que el pueblo más feliz en Europa son los daneses, pero los más longevos somos nosotros. Algo nos tiene que quedar, ¿verdad? Bien, pues hasta que mueres, dada nuestra larga longevidad, el español recibe unos 220.000, 230.000 euros. Lógicamente ahí hay un desfalco imposible de... ¿Por qué eso no ocurre en Alemania o en Francia? Porque al no ser tantos 1000 euristas y haber muchos 2500 euristas y 5000 euristas, hay otros que cotizan mucho a la seguridad social y la quiebra no se produce. Aquí somos excesivos los que cobramos 1000 euros y los que no cobramos nada también. Pero ellos dicen, los negros os van a pagar las pensiones. ¿Quién se lo quiere? ¿Hay alguien en la sala que se lo crea? Yo los he visto y ya digo, buena gente, buenas personas, de cada 6 hay 1 o 2 que sabe hacer de paleta y lo hace más o menos bien, y el resto pues lleva a cabo trabajos musculares o pintan. Pero estos negritos que por Barcelona arrastran carros de la compra llenos de hierros y de metales, ¿qué seguridad social van a pagar? Si con los 1000 euristas no se puede pagar, ¿qué puede pagar un negrito a la seguridad social española? Absolutamente nada. Muy al contrario, lógicamente hay que atenderles con seguridad social, con escolarización para los niños, con reagrupamiento familiar para las mujeres, si es que las traen, y eso cuesta dinero. Por lo tanto, no es más que un aplazamiento del problema a 10, 15, 20 años. Cuando estos negritos, que están aquí ahora y que cotizan muy poquito, se hagan mayores y a ellos también habrá que pagarles seguridad social. Por lo tanto, la mentira de que la inmigración masiva va a ayudarnos a nuestras cotizaciones y a nuestras jubilaciones es falsa. Pregunta decisiva. Si estos sistemas capitalistas puros y duros que tratan a las personas como meras acciones importan personas de otros continentes y otras razas por mero interés económico, ¿por qué no promueven sencillamente la natalidad local? ¿Por qué ningún país, ni en Alemania, ni en Suecia, ni en España, dice, señores, no sé si ustedes quieren tener niños o no, pero como no tengan niños, usted no se va a jubilar? Y además, le voy a dar a cada niña española que quiera tener bebés 500 euros al mes por niño. Seguramente sería más barato que mantener a estos ejércitos de poblaciones del tercer mundo que nos invaden. Nadie, absolutamente nadie, lleva a cabo una política de natalidad, de promoción de la familia, porque la familia precisamente es el elemento a destruir. No interesan los niños, no interesan los bebés. Se ha estado 40 años promoviendo el aborto, la píldora, la desestructuración familiar,
Y desde 1968, de la época de Kissinger, ya el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la Unión Europea, promueven una política de convencer a la mujer de que renuncie a los niños y a la familia, y al matrimonio. Y eso al final ha calado, ha tenido éxito. La mujer prefiere trabajar por 1.000 euros que aguantar a un marido que no sabe si la va a pegar o no la va a pegar, la va a cuidar o la va a mimar, y por unos niños que le han dicho que no, que son una molestia, que es más fácil abortar porque no es un bebé, es simplemente un montón de células, ¿verdad? Un montón de células que tienen un corazón que late, y como late es persona. Como decía un WhatsApp de estos que envían, si se nos declara muertos cuando el corazón deja de latir, ¿por qué no se nos declara persona viva cuando el corazón empieza a latir dentro de una madre? Un argumento de peso, ¿verdad? En cualquier caso, el sistema nos va a destruir con el dinero, con la historia, con el lenguaje, con los partidos políticos, con el arte y con nuestra composición étnica. Lo que somos y lo que en el futuro podemos llegar a ser, eso lo decide nuestra composición étnica. Si los griegos hicieron lo que hicieron es porque tenían una composición étnica que les permitía crear aquellas esculturas hermosas y aquellos templos. Los griegos, y han de estar orgullosos de serlo, tienen un arte tribal que gustó muchísimo a los artistas abstractos en Europa. De hecho, quedaban entusiasmados cuando encontraban máscaras en África y las traían aquí y las copiaban para sus obras de arte abstracto, ¿verdad? Y los constructores de catedrales de la Edad Media que hemos mencionado fueron capaces de hacerlas porque tenían una composición étnica que les permitía hacerlo. Y si la sociedad japonesa trabaja como la que más y produce coches estupendos y se organiza y tienen jubilación para todos los japoneses y tienen un orden social, es porque son japoneses con una composición étnica determinada. Y ellos quieren seguir siendo japoneses, tienen todo el derecho de seguir siendo japoneses y nadie les va a discutir que quieran ser japoneses. ¿Por qué no podemos ser nosotros españoles tal y como nosotros nos concebimos? Sánchez Albornoz, un historiador republicano que conoceréis, afirmaba que los españoles teníamos una antigua composición étnica romano-visigoda. Y esa es la composición étnica que forma parte de todos vosotros. No hay pecado peor para la historia y para la cultura que el pecado contra la estirpe. El hecho de que uno de vosotros se enamore de una persona de otra raza y de otra cultura no es un mayor problema. Y además probablemente os se integrará con esta cultura española, acabará tomando chatos con vosotros y paseando y siendo un pueblo amable, feliz y alegre. Pero si es no una persona, sino 5 millones de negros lo que quiere traer a España el gobierno, hombres, como decía Víctor Orbán, el primer ministro húngaro la semana pasada, ¿no? Vienen todos jóvenes, en edad de luchar, en edad de reproducirse, en edad de conquistar, y que están transformando las ciudades europeas a su imagen y semejanza. Es lógico, si tú vienes de tu cultura a otro lugar, importas tu forma de ser, tu forma cultural, tus barrios chinos, tus barrios musulmanes, tus barrios africanos. Solo hay que ir por Lavapiés, aquí en Madrid, para darse cuenta que de las zarzuelas madrileñas queda poco por allí, ¿verdad? Y estas personas que vienen a quedarse, vienen a lo que han ido todos los invasores, a la conquista del territorio, solo que antes la gente defendía su territorio, a la conquista de los recursos. Los recursos antes eran las vacas, las ovejas y las frutas. Los recursos ahora son los ahorros de la seguridad social, nuestro sistema sanitario, nuestro sistema escolar, nuestras carreteras, nuestros pueblos y, para decirlo claramente, nuestras hembras. Chicos jóvenes de 20, 25 y 30 años no vienen aquí a quedarse solteros toda la vida, lógicamente. Y lo que ocurrirá es que tendremos niños a cuadros. No tengo nada en contra, está muy bien.
no hay problema con 1 o 2 niños salvarlos, pero sí con una invasión masiva que va a cambiar nuestra composición étnica y por tanto nuestra concepción del mundo y nuestra forma de ser. Y este es un tema altamente delicado. Como sabéis, yo tengo procesos constantemente, uno detrás de otro. Cuando pueden me meten en prisión, o me arruinan, o me persiguen. Pero al final hay que coger el toro por los cuernos. Y hay 2 palabras mágicas que no quieren que mencionéis, pero que hay que mencionar. Si habláis de cuestiones políticas, pues uno pues habla de la globalización, del gobierno mundial, de Soros, de Bárbara Spectra, pero al final nadie menciona quiénes son. Y como el sistema lo que quiera llevar a cabo es una política de genocidio racista contra los pueblos, y es así, es un crimen, llevado a cabo por criminales, para impedir que los pueblos puedan defenderse de este genocidio, de esta política de aniquilamiento racial de los pueblos europeos, acusan a cualquiera que lo denuncie, como estamos haciendo hoy aquí, usted es racista. Entonces ya estás bloqueado, ya no puedes, no tienes derecho ni a la existencia. Pero oiga, vamos a ver si lo entendemos. Yo me llevo bien con los negros, con los chinos, con los judíos, que son amigos míos, con los árabes, con los sudamericanos, con los esquimales. Soy amigo de todos y me doy abrazos con todos. Y además es una riqueza del mundo y de la naturaleza, esa diversidad. Aprendemos todos mutuamente, y como dice Fritz Schumann, cada uno de ellos es un lado olvidado de nosotros mismos. Hemos evolucionado de forma diferente, pero un día fuimos como ellos, tal vez. ¿Por qué plantea usted siempre todo en base al odio? Si usted no admite mi plan de aniquilamiento, de genocidio realmente racista en el sentido negativo, ¿por qué me habla a mí de que yo odio a nadie? Yo no odio a nadie en absoluto, como vosotros no odiáis a nadie. El mero hecho de que el sistema pretenda imponeros el delito de odio por defenderos hace sospechoso y culpable al sistema. Y para defender esa política de genocidio racista del sistema contra los pueblos europeos, imponen lo que llamaba Orwell el Ministerio de la Verdad. Yo le llamo el Ministerio Fiscal de la Verdad. Porque lo que hace ese Ministerio Fiscal es perseguir única y exclusivamente a aquellos que quieren defenderse de ese asesinato masivo, de esa arma de destrucción masiva que es la invasión étnica de Europa. Y hay que coger al toro por los cuernos, devolverles la pelota, la palabra insulto, y decirles claramente: usted es el racista negativo que pretende aniquilar a los pueblos europeos, y lo único que yo quiero es defender a los negros, a los chinos, a los árabes y a los europeos. La otra palabra mágica, como sabéis, es antisemitismo. Y no voy a tocar el tema porque está prohibido. Es así de sencillo. Claro. Pero ya he dicho en alguna ocasión, y es repetitivo volverlo a hacer, que no hay leyes que protejan a los madrileños. Yo haría una ley contra el antimadrileñismo, ¿no? Si hay un vasco tonto, un catalán tonto, un portugués tonto que odia a los madrileños, yo haría una ley. Prohibido meterse con los madrileños. Sería normal. Prohibido meterse con los esquimales, que me caen muy simpáticos, o con los budistas del Tíbet. No hay ninguna ley para proteger a nadie, solo el antisemitismo, no sé por qué, no me lo explico, es decir, no me puedo permitir explicármelo. Pero es evidente, si hablamos que todos los marchantes del arte abstracto que promovieron la destrucción y la concepción del arte europea eran los Rosenberg, Edith Stein, Kant Weiler. Picasso decía: sin Kant Weiler yo nunca habría hecho una carrera. Y los artistas, el 50% de ellos también. Y Bárbara Spectra, cuyos deseos conocéis todos y hemos mencionado ya en alguna conferencia, pues no es japonesa, ¿qué quieres que te diga, no?
Pero es que lo que Bárbara Spectra dice, lo dijo Sarkozy hace poco, cuando todavía era primer ministro en Francia, con estas palabras: vamos a obligar a los franceses al mestizaje, y si no se quieren mezclar con las poblaciones inmigrantes, el Estado va a obligar a los franceses a dicho mestizaje, y tenemos los medios en el Estado para conseguirlo. Increíble. Está haciendo una declaración de intenciones genocidas contra la población francesa, cuyo componente galo-franco está ya en minoría. Como sabéis, las últimas elecciones presidenciales con Le Pen, todo el mundo magrebí votó al Partido Socialista, que en Francia es conocido como el partido de los magrebís, porque votan en bloque para neutralizar a Le Pen. ¿Y qué ha dicho Bárbara Spectra? Nosotros, dice ella, los judíos, no sé por qué, vamos a jugar un papel fundamental en la multiculturalidad de Europa. Europa ha de ser, así lo dice, multirracial y multicultural, y no volverá a ser nunca más el bloque de naciones homogéneas que fue hasta el siglo pasado. A los europeos no les va a gustar, nos van a acusar, pero nosotros jugamos el papel dirigente en esta política. Yo me he quedado de piedra. Sospecho que sea una falsificación, que Bárbara Spectra nunca haya dicho eso, ¿no? Como sabéis, es la esposa de un rabino importante y lleva un think tank para la multiculturalidad en Europa. Entonces yo defiendo a Bárbara Spectra y estoy seguro que esto se lo ha inventado alguien. Pero si no se lo ha inventado alguien, es grave. Y lo mismo que ha dicho Bárbara Spectra y ha dicho Sarkozy, lo dice Macron, y lo dice Merkel, y lo dice Juncker. Así que no nos queda más remedio que pensar: esta gente son auténticos criminales que están planificando nuestra destrucción. Tomar buena nota de los nombres para llevarlos a los tribunales el día que podamos, al menos que sean juzgados, porque es un crimen de alta traición realmente, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que fomentar ese populismo que tanto critican en todas partes, contra los populicidios, contra los partidos llamados demócratas que quieren aniquilar a los pueblos. Sabéis que en Hungría Viktor Orbán intenta cerrar fronteras para evitar la desaparición de Hungría, cristiana desde hace muchos siglos y forma parte de Europa. Los polacos, creo que hoy o ayer, hicieron una manifestación llamados los fascistas polacos. Por vez primera el gobierno polaco toma parte en la manifestación. Igualmente los eslovacos. La Rusia de Putin, curiosamente, se está preparando, está haciendo planes para el año 2050, que está aquí a la vuelta de la esquina, porque prevén que Europa occidental tendrá una mayoría musulmana y la política decisiva en Europa occidental será marcada por la mentalidad islamista. ¿Dónde habrá la ley Sharia? ¿Dónde no? ¿Dónde podrá entrar la policía? ¿Dónde no? Y dicen, bueno, habrá una Europa musulmana y la antigua Europa comunista será al final la resistencia de la Europa cristiana frente a la islamización de Europa. Se hará necesaria una nueva reconquista, y si esta reconquista hay que llevarla a cabo desde los pueblos de Europa oriental, que así sea. ¿Qué podéis hacer vosotros? Me preguntaba ayer aquí un joven, ¿qué podemos hacer? Porque tú estás hablando de los problemas, pero la madre de todas las batallas es la fe. Sin fe no hay batalla que pueda ganarse. Ninguna batalla fue ganada por gente tibia. Tenéis que prepararos para luchar y aceptar el hecho de la lucha. Forma parte de la naturaleza. El hombre, durante milenios, traía el bacon a casa, mientras las mamás tenían los niños o recogían frutas. Pero ir a buscar bacon suponía enfrentarte a otros guerreros que también buscaban el bacon, y se ponía a enfrentarte a fieras que te encontrabas por la selva. Ahora vivimos cómodos, abotargados, bien comidos, bien bebidos, delante de la televisión. Dice, uy, sí, esto de la invasión de color es un problema, pero yo estoy muy bien, todavía como, veo la tele, y si digo algo me voy a meter en problemas, me van a meter en prisión, va a venir el Ministerio de la Verdad, el Ministerio Fiscal de la Verdad, para imponer sus criterios, y es un problema. Pero es que sin problemas no hay solución. Tenéis que coger al toro por los cuernos y empezar a hablar públicamente de todo lo que estamos hablando hoy aquí.
Y para eso necesitáis una estupenda formación personal. Tienes que cultivar tu fe. Si no cultivas tu fe, no vas a tener nunca llamas en tu interior. Y si no tienes llamas en tu interior, no vas a calentar a los demás, no los vas a contagiar, no los vas a despertar. Tenéis que tener una solidez doctrinal, tenéis que formaros, tenéis que estudiar, tenéis que leer, tenéis que saber lo que decís y lo que no podéis decir y por qué no lo podéis decir. Tenéis que poder enfrentaros a periodistas, a políticos y a las chusmas diversas. Tienes que enriquecer tu vida interior. Hemos hablado de las catedrales medievales y del ideal de belleza de los griegos. Tenéis que conocer vuestro arte y vuestra música. Reservar cada día un trocito, una hora del día, son 24 horas cada día, para escuchar buena música, música clásica, música popular, para una lectura espiritual, para una lectura positiva. Tenéis aquí una colección tremenda de 140 títulos que ha editado nuestro editor preferido, Juan Antonio Llopart, prácticamente con todo lo que es interesante leer. No podéis permitiros no conocer esa doctrina. Decía el Padre Pío, no sé si alguno lo conoce, sabéis que yo siempre barro para casa, y considero, como decía hace poco en Madrid una historiadora de la Complutense, que el catolicismo es el alma de España. Uno puede ser ateo, protestante, budista, lo que le dé la gana, pero España sin su alma católica no es lo que ha sido y no es España. Si queremos volver a ser la España que tenía como ideal esparcir la fe, tenéis que redescubrir vuestra fe católica. Yo cada domingo, hoy es domingo, una excusa u otra, si no puedes, no vas a misa. Y ahí me sale mal, porque es el único lugar del mundo donde se produce la baja a Dios en la Eucaristía y está presente. Y cuantas más misas e iglesias llevan a cabo esos 4 curas que todavía quedan, la Eucaristía, es un paso más a la salvación de la humanidad. Y si nos va tan mal, es porque hay pocas Eucaristías y porque poca gente va a misa a presenciar ese milagro. Pensar que un electricista polaco y un poeta checo y un papa que no era italiano por vez primera consiguieron la caída del comunismo. Lech Walesa, los conocéis todos vosotros, algo que mientras el comunismo existió pensábamos imposible. Pero luchar contra el bloque soviético, contra el bloque comunista, había que tener muchísima fe, empezando como empezaron ellos, con 4 poesías o con levantamientos populares como el de Budapest en 1956, el de Praga en 1968, el de Berlín en 1953. Hubo víctimas, hubo muertos, los pueblos fueron masacrados con los tanques soviéticos. Hoy en día estamos en una dictadura similar, una dictadura ideológica. Y frente a esta dictadura solo los corazones ardientes van a poder enfrentarse. Y yo estoy aquí simplemente para despertar todos estos corazones, despertar en vosotros la fe y el amor, por lo propio y por lo ajeno, y el respeto por los que vienen. Pero también alto, no voy a permitir nuestra destrucción ni el genocidio de mi cultura. Y en la vida no vais a encontrar mayor felicidad que cumplir con vuestro deber. Cumplimiento del deber es hacer aquello que crees que tienes que hacer para tu familia, para tu esposa, para tus hijos y para los hijos de tus hijos que van a heredar este país en el futuro. Si un día tenéis que avergonzaros de haber estado demasiado tiempo viendo la televisión o jugando en internet y no habéis impedido el desastre que se avecina, ¿qué le vais a explicar a vuestros herederos? ¿Qué les podréis explicar? Somos pues la resistencia, una resistencia espiritual, política, ideológica. En las conferencias de ayer quedó muy claro que hay 2 tipos de resistencias y de populismos. Aquellos que se avienen a pactar con el enemigo y por lo tanto han quedado neutralizados para siempre, ya son parte del problema.
y aquellos que se niegan a pactar con el enemigo, que somos nosotros. La Iglesia Católica está perdiendo adeptos a marchas forzadas en el mundo entero, en España especialmente. Los evangelistas prosperan galopantemente en América. ¿Por qué? La Iglesia Católica se ha adaptado al mundo, ha aceptado la lucha en el terreno del liberalismo que no podía ganar. De haberse mantenido en su lucha espiritual por las almas, el liberalismo no podía haber entrado al combate contra ella, porque había hecho su trabajo. Del mismo modo, en el campo político, vosotros no podéis entrar al combate en el terreno del liberalismo cultural, porque es su terreno. Tenéis que manteneros leales y fieles a vuestros principios, a vuestra fe y a vuestra formación, y a vuestros pueblos, y empezar a hablar claro en las oficinas, en las casas, en los trabajos, en las calles, en las vacaciones. Que hacéis el ridículo, no importa. Que os dicen fascista, no importa. Que os dicen racista, no importa. Que os dicen antisemita, no importa. Pero hablar claro ya, hoy, porque mañana será tarde. Y sobre todo ser personas como Dios manda. Decía en frase que me ha gustado mucho del maestro Buena, un filósofo argentino amigo, que decía: embellezcamos nuestro ser y nuestro alrededor, porque embelleciendo nos hacemos cada vez más buenos. Y eso es, a fin de cuentas, lo que quiere Dios: tener guerreros que sean buenos y que embellezcan este mundo que nos ha dado para vivir. Como decía Chesterton, un hermoso lugar de una mala deuda del pecado original. Pero esa es nuestra visión y no otra. Y el ser humano no puede convertirse en un Dios. Decían ayer, ¿no? El diablo le dijo a Adán y Eva: seréis como Dios. 3 palabras. No puede ser Dios. Puede jugar a Dios, pero no lo puede ser nunca. Solo Dios puede crear. El hombre acompaña a la creación de Dios, a esa hermosa creación por el mundo, y ha de hacerlo de forma digna. Y quiero acabar con una frase que también merece ser el colofón de estas jornadas magníficas, de San León Magno. Pues no hay actos de virtud sin tentaciones, ni fe sin pelea, ni combate sin enemigo, ni victoria sin batalla. Así sea. Gracias.